Buenas tardes, voy a hablar sobre los métodos participativos. Esta es una herramienta de participación que aboga por involucrar al público en cualquier proceso de toma de decisión. El público puede ser el ciudadano promedio, las partes interesadas de un proyecto o en una política en particular, pueden ser los expertos, incluso miembros del gobierno y la industria privada. El propósito de los métodos participativos es el de mejorar la toma de decisiones de los proyectos e indagar. ¿Qué es la participación? Esta es un prerequisito para la democracia que apoya el valor de la autodeterminación de los pueblos. La participación ciudadana es un proceso por el cual las preocupaciones del público son evaluadas y clasificadas para ayudar en la toma de decisiones. Sucede en muchos lugares, por ejemplo, la sociedad civil, electoral, legislativa y áreas administrativas, y puede adoptar muchas formas. Estos son los métodos de participación de los cuales hablaremos más tarde. La participación de la población en la creación, el desarrollo del contenido y la realización de los programas o de las políticas destinadas a cambiar su vida está construida sobre una creencia de que se puede confiar en los ciudadanos para dar forma a su propio futuro. Este enfoque implica que para desarrollar un método participativo se necesita de la extracción de los conocimientos locales, con lo cual se permita diseñar programas fuera de las instalaciones, de reconocimiento y uso de las capacidades locales, de evitar la imposición de las prioridades desde el exterior, de imponer la soberanía de los pueblos, de brindar la importancia que se merece a la libre determinación, de buscar conocimiento local y no experto, con lo cual se pueda ver el punto de vista de las personas directamente afectadas por la intervención del desarrollo. Para que el enfoque participativo pueda tener éxito, ciertas condiciones son necesarias. Algunas de ellas son la construcción de confianza, la evaluación de las necesidades sociales, la voluntad de cooperar, el buen liderazgo, la buena comunicación, la paciencia, ya que estos procesos toman mucho tiempo. Las buenas habilidades para la resolución de problemas son importantes, la visión, es decir, definir bien los objetivos, la estrategia, es decir, la forma como se desarrolla el método. Poseer una mentalidad triunfadora sin tener agendas ocultas es importante también. Algunas buenas prácticas para llevar a cabo el método participativo son las actividades sociales, que deben ir al inicio del proyecto para romper el hielo y hacer amigos, que debe ser un proceso abierto, que permita la incorporación a la mayoría de los individuos que puedan estar interesados en el proyecto. También se necesita de esfuerzo para crear una situación donde todos vayamos a ganar. Se necesita de la comunicación y de las actividades sociales continuas para mantener el contacto y el interés vivo. Se necesita de sesiones de información continua sobre el progreso. Se necesita incluir a los beneficiarios durante la ejecución del proyecto para aumentar el sentido de pertenencia al proyecto, de la inclusión de los diferentes líderes de opinión, de un buen liderazgo, de un periodo largo y flexible del proyecto, y un enfoque flexible para la generación de los proyectos, entre otros. Aquí podemos ver algunos métodos de participación clasificados de acuerdo a la cantidad de individuos que participan y al lugar donde se desarrollan. Uno de los métodos de participación son las encuestas populares. Este es un sondeo de opinión pública donde se hacen una serie de preguntas específicas a un grupo de población, con el propósito de obtener estadísticas objetivas de la opinión pública, con lo cual se puede evaluar y explorar las actividades, las preferencias y prioridades sobre un conjunto específico de opciones. Entre más muestras, más fácil es comparar las diferentes esperanzas, temores y prioridades del público encuestado. Otro método son los grupos de orientación. Estos son generalmente realizados por un investigador o líder del grupo capacitado que conversa con un pequeño grupo de encuestados sobre un listado de temas, donde los participantes hablan y generan comentarios y opiniones sobre estos temas de forma libre, lo que permite incluir los cambios de temas espontáneos o comentarios que no fueron previstos como relevantes por el investigador. Otro método es la asamblea. Es un proceso intensivo, cara a cara, diseñado para reunir a personas de diferentes segmentos de la sociedad dentro de un consenso en un periodo corto de tiempo. La asamblea se divide en componentes que periódicamente generan reportes a la asamblea general. La realimentación de cada uno de estos grupos se utiliza para la siguiente ronda de discusiones del grupo. Este proceso se repite hasta que se obtiene un consenso para la fecha final de la asamblea, para ser reportada en los medios de comunicación gubernamentales, o el proceso como tal es cubierto por los medios de comunicación desde el comienzo. La convergencia sinérgica es un proceso que busca ver qué tipo de futuros pueden crear un grupo de personas que al compartir sus sueños puedan acelerar la búsqueda de un futuro mejor para todos.
Este proceso se basa en tratar temas de relevancia para la sociedad, los cuales están presentados en una figura de forma circular conocido como la rueda de sinergia, en las cuales las secciones internas de la rueda representan las diferentes áreas funcionales de cualquier cultura, nación o comunidad, mientras que las secciones exteriores representan el crecimiento potencial de la sociedad. Este proceso se empieza con grupos pequeños, luego se solapan para crear unos más grandes y finalmente se obtiene un grupo en su totalidad. Otro método es el del público. Este es un cuestionario repetitivo que permite a los encuestados reaccionar a los juicios de los demás. Para aplicarlo al público en general se utilizan medios de comunicación como Internet, el periódico o la radio, con lo cual se pretende identificar las aspiraciones y opiniones de la población. Otro método son las conferencias para la búsqueda del futuro, que es parecido a una asamblea pero más estructurado, el cual es desarrollado por dos profesionales y tiene 5 fases. La primera es identificación y discusión de las tendencias mundiales, es decir, lo deseable y lo probable. La segunda, el análisis de las tendencias pertinentes y cómo afectarán a su organización. La tercera, proyecciones de cómo la organización va a evolucionar sobre la base de estas tendencias. La cuarta, el diseño futuro de la organización y por último, la generación de estrategias para lograr este nuevo diseño. Otro método es el software colaborativo, las cuales son aplicaciones de software que permiten conectar a una serie de personas para que puedan colaborar en un mismo proyecto. Cuando se utilizan como sistemas de participación se conocen como sistemas de soporte a decisiones en grupos o GDSS por sus siglas en inglés. Las funciones de este son las de organizar sesiones de lluvia de ideas electrónicas, la de evaluar alternativas mediante la clasificación de estas en una lista, de acuerdo a criterios generados por el grupo, la de comunicación por correo electrónico a miembros del grupo, la de creación de diccionarios de grupo y de enlaces electrónicos. Por medio de esto, los grupos pueden participar con individuos que se encuentran a grandes distancias y ayudados por el crecimiento de Internet, el cual conecta la red de computadoras alrededor del mundo, permitiendo también descargar las aplicaciones de software colaborativo. Minitel en Francia fue el primer sistema de participación popular por medio de las computadoras. Las ventajas de los métodos participativos son la velocidad de ejecución debido a la interacción entre los que toman las decisiones de los proyectos y aquellos a quienes estos afectan, permitiendo elaborar las metas, estrategias, objetivos y tácticas en forma conjunta. La reducción del tiempo para hacer un plan a largo plazo al reducir el intervalo entre el proceso de retroalimentación de los involucrados en el proceso de planificación. La de fortalecer los procesos democráticos, ya que da como resultado la ejecución de proyectos más equitativos. Da más probabilidad de éxito, ya que por medio de estos métodos se comparten los compromisos y se solucionan los posibles conflictos durante los procesos. Las desventajas es que es un análisis superficial, donde hay una menor influencia de aquellos más conscientes de la forma manipular el proceso, en donde hay juegos de poderes y se amenaza al poder establecido, donde se puede presentar polaridad de los individuos que participaron y los que no lo hicieron. Muchas gracias.